Los páramos no están solos, los páramos tienen mucha gente. Y esa historia de ocupación ha hecho que el páramo lo vayan transformando para su producción principalmente agrícola. Lo positivo del fin del conflicto es que se deja de estigmatizar al campesino y al territorio de ser un territorio de, digamos, de influencia del grupo armado. El cambio climático ya está aquí, ya llegó para quedarse. El fin del conflicto armado en Colombia deja al descubierto el gran potencial en biodiversidad de muchos territorios inexplorados. Científicos e investigadores descubren nuevas especies para la ciencia. Este es realmente un momento para redescubrir nuestro país. Soy Tatiana Pardo, periodista, pero sobre todo soy una apasionada por los viajes y la naturaleza. Siempre me ha maravillado la posibilidad de recorrer lugares fascinantes que nos hacen ser conscientes de lo afortunados que somos por haber nacido en esta tierra. Con una extensión de más de 200.000 hectáreas, el páramo de Sumapaz es una de las principales fuentes hídricas de la región andina. Sus imponentes lagunas, ocultas entre la niebla, son el hogar de diversas especies de flora y fauna que permanecen imponentes ante las bajas temperaturas. A partir de los años 70, la presencia activa de distintos frentes de las FARC convirtieron a la región en un escenario de combates que afectarían directamente a sus habitantes y ecosistemas, dejando, entre otras cosas, un elevado número de minas antipersona. David Rivera es un reconocido biólogo e investigador colombiano que ha dedicado su vida a explorar y estudiar los ecosistemas de páramo. David, estamos en el páramo más grande del mundo. ¿Cómo funciona la transición de bosque a páramo? ¿Qué es lo que estamos viendo frente a nosotros? Estamos viendo uno de los lugares más espectaculares de los Andes, de las altas montañas tropicales. Es el páramo. Y el páramo tiene un gradiente que va aproximadamente desde los 3.000 metros de altitud hasta encontrarse con las nieves. Hay una zona de nieblas fuerte, hay mucha humedad, las temperaturas se bajan hasta los 10 grados centígrados y eso hace que entonces otros especialistas de la vegetación, como esta vegetación lanuda, donde aparecen los frailejones, está mejor adaptada, igual que los pastos, para estar en estas condiciones súper frías. Los páramos, específicamente, ¿cómo se da su formación a lo largo de la historia? En este caso aquí la cordillera oriental, que es de origen sedimentario, por movimientos de la corteza terrestre, eso se llamó la orogenia andina. Entonces toda la corteza empezó a moverse y de esos niveles bajos de 2.000 metros, el profesor Van der Hamen, que ya no nos acompaña en esta vida, él empezó a conocer a través de sus estudios que se formó un protopáramo. Y ese fue subiendo la cordillera y a medida que la cordillera subía ocurrió algo especial, cambió la temperatura, se creó otro ambiente, surge un nuevo ecosistema y eso es lo que dio las condiciones para que la flora que estaba más abajo empezara a evolucionar y cambió. Los páramos son uno de los ecosistemas con mayor riesgo ambiental en el país. En la mayoría de los casos, dicho riesgo está asociado directamente con la actividad humana. Hay una historia de ocupación muy larga en los páramos. Los páramos no están solos, los páramos tienen mucha gente. Y esa historia de ocupación ha hecho que el páramo lo vayan transformando
para su producción principalmente agrícola, de papa, de ganadería, en un sistema de quema, transformación del páramo, pastoreo, cultivos, y en ese ciclo se mantiene. Y eso genera estas huellas fuertes que comentas, de esos cuadritos, y lo que antes era un pajonal frailejonal con mucha diversidad queda convertido en un ambiente muy simplificado, donde habían antes 35 o más especies de ese matorral o de ese pajonal frailejonal, se convierte en una pradera muy rasante, muy pequeñita, con pocas especies. Además, todo el proceso de transformación ha alterado el suelo y empieza a perder una de sus funciones importantes, que es regular el agua. Con la invasión y el deterioro progresivo del páramo de Sumapaz, se ha puesto en evidencia la degradación y lenta desaparición de muchas de sus emblemáticas especies de fauna silvestre. Los páramos son importantísimos para la fauna silvestre porque sirven de corredores que conectan por esos lomos de montaña, por toda la cordillera, tanto en la central, la oriental, en todas las cordilleras que tienen páramos, funcionan como corredores. Pero ha sido la fauna expuesta a la cacería tan intensa que hemos acabado ya con los grandes mamíferos, las dantas, los venados, los osos, y estos grandes mamíferos, incluso el puma, llegan ya al borde de la extinción y solo se conservan en algunos lugares. Aquí donde estamos, en el páramo de Sumapaz, ya acabamos con los venados, acabamos con el oso, la danta, y cuando los osos que están por allá, por los lados de Chingaza, donde todavía se conservan, quieren venir acá, entonces se encuentran con todas las barreras que les colocamos, las autopistas, las calles, y por eso esas problemáticas. Entonces, a medida que invadimos más su hábitat, esos osos ya se ven como encerrados, hacen parte ya como de islas. David, la ampliación de la frontera agropecuaria junto con los cultivos de papa, la quema, la caza ilegal aquí en la zona son algunas de las amenazas del páramo de Sumapaz, pero también hay una más que está en muchos otros ecosistemas y es el cambio climático. Aquí, ¿cómo se están viendo esas afectaciones? El cambio climático ya está aquí, ya llegó para quedarse y va a afectar todos los ecosistemas del país, desde el nivel del mar hasta las altas montañas. Pero las altas montañas son muy sensibles porque más arriba realmente la vegetación, la fauna no tienen para dónde más coger. Y si se va a cambiar ese ambiente en aproximadamente unos 500 metros, esa franja va a cambiar quizás 500 o un poco más en la altitud. No hay suficiente tiempo para que esa biodiversidad haga algunos ajustes, cree nuevas especies y se adapte rápidamente. Irónicamente, con el fin del conflicto en la región, han salido a relucir otro tipo de amenazas que causan tensiones con la comunidad campesina. El fin del conflicto con las FARC ha representado nuevas oportunidades para el páramo de Sumapaz. Sin embargo, esta nueva etapa ha generado nuevas tensiones. En Nazaret, uno de los más golpeados por la violencia, los campesinos han creado una conexión muy importante con el páramo como elemento central de su identidad.
Daniel Rojas representa a varios campesinos de la región que están preocupados por el impacto que podría tener el aumento del turismo descontrolado en la preservación del ecosistema. Nadie nos imaginábamos que el fin del conflicto armado en Colombia nos trajera este conflicto socioambiental, y por estar tan cerca a la ciudad, pues hacemos parte de Bogotá, pero por estar tan cerca a la ciudad, el páramo recibe esa presión de que todos los habitantes en un fin de semana, por salirse de la urbe, de la congestión, quieran visitar un lugar pues tranquilo como este. El turismo se ha convertido en una de las formas importantes de generar una economía en las zonas rurales. El problema es que no se involucra a las comunidades en esos procesos. Nosotros consideramos que, digamos, si se ingresan 500 o 1000 personas un fin de semana al complejo lagunar de Chisacá, sin ningún control, eso afecta el ecosistema de páramo y el nacimiento pues, de la cuenca del río Tunjuelo, que abastece de agua al sur de Bogotá. Los visitantes que vienen sin ningún propósito o que vienen a hacer paseo de olla, que llamamos, sin ningún control, no aporta en absoluto al territorio. Todos tenemos el derecho pues, el de conocer o de transitar libremente por nuestro territorio nacional, pero sí se debe hacer con algún objetivo. Nosotros hemos propuesto encuentros culturales o académicos o científicos, pero que nos aporten al territorio y que nosotros también aprendamos algo de ellos. La estrategia sería organizar con las comunidades desde el inicio de esas actividades turísticas. Entonces se da un turismo rural, un turismo de naturaleza, pueden existir otras actividades con la suficiente capacitación por parte de expertos que los lleven a ellos a generar un servicio adecuado, que se puedan certificar y que puedan cumplir con las normas que están establecidas dentro de la actividad turística. La actividad agropecuaria en las zonas circundantes al páramo por parte de los pequeños agricultores y campesinos es otro punto de discusión para las comunidades que se consideran a sí mismas guardianes y protectoras del territorio. Nosotros llevamos trabajando ahí, digamos, las fincas como por 70 años. Y en este momento el páramo está mejor cuidado que en esa época. Es decir, el campesino tomó la conciencia de que para nosotros seguir viviendo hay que proteger, pero hay que seguir produciendo de manera sustentable. Uno de los proyectos más importantes para vincular a la comunidad de la región del Sumapaz con el sostenimiento y protección del páramo está relacionado con procesos de formación en los que el territorio juega un papel fundamental. Antes de empezar estos proyectos, imagino yo que ustedes hicieron un balance general del sentir de la población y conocer también cuáles son las problemáticas en la zona. ¿Qué es lo que pudieron evidenciar cuando tuvieron ese contacto directamente? Por decirlo así, un diagnóstico en el cual ellos evidenciaron que las problemáticas que están acá en el territorio están asociadas básicamente a la forma en cómo se está produciendo en la tierra, los modos convencionales. Entonces el uso de agroquímicos, el establecimiento de monocultivos, repercute en el suelo, en la conservación del mismo y en la capacidad de este para producir alimento. Entonces ellos empezaron a evidenciar estas problemáticas asociadas a otras como la deforestación, la pérdida de la biodiversidad, como también otras dinámicas que se dan en el territorio por el establecimiento de la ganadería. Nosotros hemos dicho, pues ante tanto conflicto socioambiental que presenta en este momento el páramo, tanto las actividades agropecuarias como el turismo o como los megaproyectos,
nosotros hemos propuesto dentro del ordenamiento territorial que propone pues tanto la CAR como Parques Nacionales como la Secretaría de Planeación, es que se le permita al campesino o al campesina desarrollar su actividad propia del campo. Nosotros como campesinos hemos dejado, hemos cerrado la frontera agrícola, no se tiene ganadería extensiva en el páramo. Eso no se ha reconocido por parte ni del gobierno nacional ni distrital, esa actividad que ha desarrollado o ha reconocido el campesino que debe proteger el páramo, pero al mismo tiempo se debe garantizar la permanencia y parte de la actividad productiva que se desarrolla. No podemos aceptar de que el campesino deje de producir la tierra y que no se le reconozca, digamos, esa reducción de la frontera agrícola. La protección y el cuidado del páramo de Sumapaz debe ser una prioridad y en ella deben participar tanto las comunidades campesinas como las entidades del Estado. El sueño futuro es que este territorio, este páramo, este parque nacional se mantenga como un escenario de vida, o sea, que se permita la construcción de vida en este territorio, de que el campesino permanezca en este territorio, de que no se desarrollen los megaproyectos que tienen en mente el gobierno, tanto de la hidroeléctrica como de la desviación de las aguas de la cuenca del Río Blanco, sino que se proteja este territorio y que se construya un escenario de vida, que no se permita esa explotación o economía de mercado que muchos tienen pensado desarrollar. Pese a las preocupaciones que giran en torno a la expansión de la frontera agropecuaria y al turismo descontrolado, son muchas las oportunidades que se vislumbran con esta nueva etapa. El territorio de alta montaña ha jugado un papel estratégico para los actores en conflicto. Y en ese sentido, ese territorio fue fuertemente transformado. Pero los otros escenarios que no han sido intervenidos representan un espacio natural único, con una maravilla de paisaje, con una gran biodiversidad y que prestan muchos servicios ecosistémicos como captación de CO2, es decir, aquí hay una gran cantidad de materia orgánica en estos suelos que tienen mucho carbono almacenado y que guardar esa estructura a largo plazo es uno de los servicios que necesitamos. El transformarlos moviliza todo ese carbón. El convertir esto en una agricultura extensiva o agroindustrial, como ocurre en algunos sectores, pues lleva a eso a un deterioro intensivo. Lo positivo del fin del conflicto es que se deja de estigmatizar al campesino y al territorio de ser un territorio de influencia de grupo armado. También la oportunidad es que el Estado haga las inversiones que deba de hacer para el beneficio del campesino
porque muchas veces el Estado saca la excusa de que no podía hacer inversiones para beneficiar a los pobladores por el fin del conflicto. Es la oportunidad de que este territorio se le hagan inversiones en lo que le corresponde, sobre todo el tema de mejoramiento de vías y las oportunidades de acceso a la educación superior. Las áreas que han sido fuertemente transformadas las podemos empezar a recuperar, a restaurar. Y hay unas técnicas ya muy reconocidas de restauración ecológica participativa, que esa es la otra palabra importante. El territorio del Sumapaz, si bien ha tenido una historia de conflicto, también tiene muchas oportunidades desde el entendimiento de su biodiversidad, desde las relaciones sociales que se dan en el territorio, y pienso que los muchachos pueden aprovechar ese contexto para fortalecer su aprendizaje acá en el territorio y relacionarse con la comunidad. Entonces es clave, y más en un territorio como Sumapaz que es altamente rico en biodiversidad, con unas dinámicas en los ecosistemas de alta montaña, bosque altoandino y páramo, donde hay bastantes especies, hay especies endémicas, y es importante también acercar a los muchachos a este entendimiento. Cómo desde las organizaciones comunitarias se gestionan esos proyectos o cómo las instituciones articulan con las comunidades procesos de restauración ecológica, y con una orientación adecuada se puede conocer qué especies son, todo el potencial. Esa época fuerte de conflicto pues tuvo a todo el mundo en el miedo, todo el mundo aislado, no podían conocer estos escenarios. Y ahora es una oportunidad, incluso con esos actores, para que hagan parte de ese conocimiento. Vamos a conocer los ecosistemas para ese conocimiento más profundo, poderlos conservar y valorar mucho más. Emprender esta expedición por este mágico ecosistema para conocer la opinión de investigadores y campesinos sobre las problemáticas del páramo y las oportunidades que surgen para su preservación en el posconflicto, me llevan a entender que en este caso, como en muchos otros, solo el trabajo conjunto y la visión de un desarrollo sostenible, en el que se dé prioridad al medio ambiente sobre los intereses económicos, nos permitirá finalmente dar el salto hacia un futuro de esperanza.